días, buenas noches para todos los que están viendo esta hermosa charla acerca de los mayores problemas de los microservicios que aparecen en el tiempo. Quien les habla soy yo, Andrés Sacco. Desde el año 2007 soy programador de distintos lenguajes. La mayoría de mi experiencia se basa en Java, si bien tengo experiencia en otros lenguajes de programación, como son Scala, PHP, Node, Android, toqué algo de Python, algo de Haskell, un pimponeo de todo, pero la mayoría de mi experiencia está en el ámbito de Java. Actualmente soy Technical Lead en Prisma, definiendo la arquitectura junto al equipo con el mismo nombre y las tecnologías que se van a estar utilizando. Soy autor de Minimize Cost in Cloud Basic Microservices, de la editorial de Maining. Básicamente es una serie de proyectos teórico-prácticos en los que se busca guiar a los lectores en problemas reales y cómo ir solucionándolos de manera que puedan optimizar los costos de su infraestructura. Participo activamente como technical reviewer de libros de editoriales como Maining, A-Press y PACT. Cada tanto, cuando tengo tiempo, después de hacer todo el resto de las cosas anteriores, escribo artículos en Medium y en Depth. Y ahora devenido en menos, pero antes lo hacía bastante activamente, colaboro con organizaciones sin fines de lucros en todo lo que es el desarrollo de sus sistemas o plataformas. Vamos en concreto a lo que nos atañe de esta charla. Hasta no hace mucho todos estábamos acostumbrados a ver monolitos o aplicaciones que contenían toda la información, que tenían toda la lógica, y que uno deployaba eso y nada más que eso. No había N sistemas dando vuelta por ahí, sino que ese contenía todo. Como muestra la imagen, de alguna manera todo el código estaba en un lugar. Eso hacía que si uno metía algún cambio, sabía cuál era el impacto que podía llegar a tener. Era más fácil de testear porque al tener esa noción, yo hacía un botón derecho en Evide y sabía dónde esa clase impactaba y era un poquito más consciente de dónde estaba metiendo la mano. El problema de eso es que al estar todos juntos se produce un alto acoplamiento. Todo el mundo está usando clases que le parecen sin algún tipo de criterio. Cuando lo que termina pasando con esos monolitos es cuando una de las partes de la aplicación está sufriendo una gran cantidad de requests, lo que se termina produciendo es un escalamiento o vertical o horizontal para sobrellevar ese impacto, que quizás es solo de esas 5 cajitas que ven ahí, o de esas 5 funcionalidades, de esas quizás hay una sola que es la que se está llevando toda la carga, mientras que en el resto no está pasando nada. Eso era uno de los grandes problemas de los monolitos. Y que cuando querías implementar un cambio tecnológico, ya sea de subir de versión de Java de una a otra o cambiar el framework, era todo más lento en el poder hacerlo. Imagínense, si yo quiero cambiar el framework que usaba para hacer MVC por otro distinto, yo lo tenía que cambiar en toda la aplicación. Entonces, el tiempo que se tardaba para hacer esas cosas era bastante. Pero bueno, ese paradigma falleció o está en desuso y aparecieron los microservicios. Gracias a Dios, todos amamos los microservicios por la facilidad de poder deployar de manera coordinada o de alguna manera solo deployar las cosas que necesito o escalar las cosas que necesito, no todo como un gran bloque de código. Pueden estar en distintas tecnologías, no tienen por qué estar todas en la misma. Quizás para un componente es más interesante usar Java o para otro usar Golang, y eso no tiene ningún tipo de relación o constraint, simplemente que alguien lo pueda mantener y alguien entienda qué está haciendo. Y hay alta cohesión, digamos. Todo lo que está dentro de ese microservicio tiene que tener un cierto sentido. O sea, tiene, por ejemplo, toda la información del catálogo de ciudades, aeropuertos o las tasas de conversión de una moneda a otra deberían estar en un mismo lugar. Entonces ya le da como un sentido, o el nombre me debería indicar qué tiene o qué hace ese microservicio. Los grandes problemas de los microservicios en general y con los que uno lidia a diario es
necesitas coordinación. Cuando tenés que sacar un cambio que implica varios microservicios, necesitas coordinar los cambios como para que sean lo menos riesgosos posibles y no producir errores en producción. Y se debe tener en cuenta que ahora, antes teníamos una base de datos a la que todo el sistema accedía, y ahora por principio de los microservicios, cada microservicio tiene una base de datos, por lo cual las transacciones son distribuidas. Entonces, ante una falla, uno debería ejecutar alguna operación como para revertir o dejar consistente el sistema, o evitar de que, no sé, dos personas, imagínense que falla, por ejemplo, voy a hacer una reserva de un vuelo. Me crea la reserva y cuando va a obtener la información de mi tarjeta de crédito e intenta hacer el cobro, falla. No tengo fondos insuficientes o la tarjeta es inválida. El sistema se tiene que dar cuenta de alguna manera de poner esa reserva como cancelada o pendiente de pago o lo que sea. Y en general esas operaciones no están en el mismo microservicio. Dado este breve pantallazo de qué es microservicios, o sea, dónde estábamos y a dónde fuimos, ahora vayamos a las malas noticias, que en general son las que siempre llegan primero. Todos somos felices hasta que con el correr del tiempo empiezan a aparecer problemas. Y dentro de los problemas se agrupan en tres grandes categorías: costos, testing y estructurales. Los costos, en general, cuando uno arranca un proyecto somos todos felices. Nuestros managers, nuestro CTO, todos son felices hasta que empieza a llegar la factura de nuestro cloud provider, ya sea Amazon, GCP o Azure, y cuando ven que el número empieza a crecer mes a mes o crece exponencialmente, es cuando ahí empiezan los grandes problemas de necesitamos acortar o achicar gastos. En general, los costos pueden venir asociados por muchas otras cosas, pero se pueden resumir en lo siguiente: requests o response de gran tamaño que van de una punta a la otra de nuestra plataforma, que pasan por muchos microservicios. Eso en general se traduce en costos. En general, cuando van de una availability zone, o sea, de un data center a otro, eso Amazon o GCP te penalizan, digamos, por esa transferencia. En general, por el gran volumen de información que estás transfiriendo. Hay requests duplicados para obtener información estática, lo que mencionaba antes. O sea, si tengo información de un catálogo de ciudades o de aeropuertos y estoy accediendo de manera concurrente a esa información, y esa información siempre es la misma, no van a aparecer países todo el tiempo ni aeropuertos todo el tiempo. Sí, aparecerá uno cada tanto, pero no es esporádico, no todo el tiempo. Algunos de nuestros microservicios pueden estar empezando a producir errores. Imagínense que yo ejecuto una búsqueda de algún producto en uno de estos sitios de e-commerce y casi al final de la ejecución de todo el flujo, cuando va a calcular el precio, falla el microservicio que nos da el markup. Entonces toda esa operación que yo hice, que recorrí 4 o 5 microservicios, toda esa información, toda esa transferencia, ese costo se perdió. O sea, gasté plata y ni siquiera el cliente llegó a ver la información. Otro gran problema es en estos eventos masivos como Cyber Monday, Black Friday y demás, ¿qué pasa cuando al mismo tiempo, 12 y un minuto, todos entran a buscar exactamente casi lo mismo con milésimas de segundo de diferencia? O sea, ahí no hay mecanismo todavía que se encargue, o son la misma búsqueda, uno solo hace algo y el resto no. Ese tipo de problemas se traduce en costo para la misma operación, para obtener el mismo resultado, porque imagínense que la disponibilidad de un vuelo, de un producto, no va a cambiar en un milisegundo, o la posibilidad es muy baja. Después también tenemos problemas de los datos o el tamaño de los datos que almacenamos en nuestra base de datos. La gran cantidad de requests de manera descontrolada, o sea, puede ser por malicia o impericia de que alguien haya empezado a hacer requests de manera concurrente contra un microservicio, y eso se traduce en, che, esos requests, esa información o esa transferencia no sirve para nada, es a alguien que nos está atacando, por así decirlo. Y después, por último, la mala definición de la cantidad de instancias y el tipo. O sea,
¿cuántas instancias de mi microservicio necesito? ¿Y de qué tipo? Porque quizás lo primero que uno piensa es ponerle 1 o 2 y vamos viendo, y eso después se traduce en problemas, o meter una instancia muy grande, y eso también es un problema. O sea, a veces ese tipo de cosas, por no pensarlas, se traducen en mucha plata. Ahora, estos son los problemas, y como siempre, a los problemas le siguen las soluciones, que pueden llegar a ser estas o pueden llegar a ser otras. En cuanto al tema de enviar datos, grandes volúmenes de datos entre request y response, la solución quizás es comprimir el request y el response. Hay muchos frameworks de algunos de los lenguajes más conocidos como Java, que tiene Spring Boot y Quarkus, que de manera automática vos habilitás eso, y lo que hacen es, cuando reciben un request en el que les dicen que aceptan que le devuelvan el response de manera comprimida, el framework se encarga de gesipear el objeto que va a responder, y del otro lado, el microservicio que lo consume se encarga de gesipearlo, o sea, descomprimirlo. ¿Esto en qué se traduce? Porque van a decir, qué bueno, sí, me comprimió, y ¿cuál es? Lo bueno es que si tienen que transferir un objeto que es muy grande, es un win-win, porque pueden, o sea, transferirlo más rápido, y en eso se reduce la latencia que tenés entre microservicios. Gasto menos plata y recibo la respuesta más rápido. Ojo, no va a pasar de que tengan un request que tarda 10 segundos y lo van a recibir en 1. No esa es la situación, pero sí van a reducir parcialmente esa latencia que tienen entre microservicios. Después hay que agregar algún mecanismo de caché para todo que es información estática. Puede ser una caché por cada una de las instancias que tiene el microservicio, puede ser una caché centralizada entre todos los microservicios, o la otra es poner una caché delante del microservicio, delante de las instancias de microservicios, como pueden ser Nginx o Varnish, y que de alguna manera el microservicio que va a hacer un request contra el otro, para él, el microservicio A le está pegando al microservicio B. No existe la caché. Es transparente, pero en el medio pones esa capita oculta, que es la caché. Entonces la caché se fija si lo tiene, si no lo tiene le va a preguntar al microservicio, lo guarda en la herramienta y se lo devuelve al microservicio. Esa es quizás la menos invasiva. No quiere decir que sea la solución más efectiva. Todas estas soluciones tienen que ser analizadas dependiendo de la complejidad, porque quizás si yo tengo pocos datos y no cambian casi nunca, quizás una caché en memoria para una aplicación que nunca escala es la mejor solución. Esas cosas, el trade-off, digamos, tiene que ser siempre evaluado. Después se tienen que agregar mecanismos de resiliencia, esto que mencionaba antes de, si voy del flujo, ejecuto todo el flujo y al final, o sea, cuando pega la vuelta todas las respuestas de los microservicios, cuando voy a obtener el pricing o el markup, digamos, del producto, falla, debería agregarle algún mecanismo como de circuit breaker, como para decir, no hago los requests porque ya sé que hay algo que está roto, o agregarle un comportamiento por default, un fallback method. Supongamos, no sé, el servicio que me da el markup está fallando. Bueno, listo, agreguémosle un markup por default. El mínimo que se le puede agregar a un producto, no sé, 5%. Bueno, si está fallando el otro microservicio, agregale ese 5%, y que al usuario, al cliente, le lleguen los resultados de la búsqueda de zapatillas que hizo o la búsqueda de vuelos que hizo. El usuario va a ver eso, va a comprar, y toda esa información y toda esa transferencia quizás no es en vano, digamos. No es un win-win, no es un 100% de lo que vayas a devolver. Quizás la tasa de conversión no va a ser 1 a 1, digamos. Pero bueno, vas a tener menos pérdida, digamos, de dinero. Después hay que agregar algún mecanismo que te permita evitar que hayan requests de manera concurrente, esto que decía de los Cyber Monday, Black Friday. Entonces, Zookeeper, que es una tool que te permite sincronizar requests o instancias de Kafka entre sí, te da un mecanismo que se llama Barrier, por el cual vos, si llegan n requests con una misma condición, o sea, para buscar exactamente lo mismo, uno hace toda la ejecución en toda la plataforma, y el resto que está esperando, o sea, que llegan, esperan hasta que el primero que pasó obtenga los resultados. Cuando obtienes los resultados, devuelve todos juntos.
ya sea un error, obtuve resultados, o no hay nada para esa búsqueda de zapatillas en particular que hiciste, no hay nada. Pero con eso evitas de que de 10 requests que se iban a ejecutar por todo el flujo, se ejecute uno y los otros 9 esperen el resultado. Después, validar cuál es la base de datos más adecuada. Acá hay que tener en cuenta de que quizás para un tipo de dato o para un tipo de problema, lo mejor es un Redis o un Cassandra o lo que sea. Siempre hay que tener en cuenta que estos tipos de base de datos, o las bases de datos, por ejemplo, no relacionales, se usan para almacenar mucha información. Gigas y gigas de información, y eso en general los cloud providers tienen distintos esquemas de costos. Quizás para algún caso es mejor Cassandra y que para el otro es mejor un Redis. Después, colocar un mecanismo de rate limiter para que no se disparen los costos. O sea, si tenés mucha cantidad de requests que por malicia o por impericia lleguen a tu aplicación, controlarlos de alguna manera para decir, bueno, solo pasan 100 de esta IP. El resto te tira un 429, excediste el límite. Y por último, como para saber cuál es el tipo de instancia, se necesita hacer una prueba de carga de performance como para saber cuánta cantidad de requests soporta cada una de las instancias. Quizás yo tengo 100 requests por minuto y con una instancia grande de alguno de los cloud providers la puedo solventar, pero eso es mucho dinero. Quizás con 3 instancias de la más pequeña puedo solventar exactamente lo mismo, pero también hay que tener en cuenta cuál es la política de escalamiento de eso. Tengo que saber cuál es el límite que soporta esa instancia para decirle a mi cloud provider o a mi sistema, decir, a partir de esta tasa o esta cota empieza a escalar. Dicho esto, pasemos al siguiente problema, testing. Sí, yo sé que todos se quieren morir cuando hablamos de testing. El gran problema ahora es cuando yo cambio el request o response de un microservicio, puedo afectar a otros sin saberlo de manera directa. Entonces ahí tienen un gran problema que antes no tenía, porque como estaba todo dentro de un monolito, perdón, no pasaba esto. Es imposible o no saben cuáles son las partes o las cosas que pueden estar fallando dentro de su arquitectura. Pueden estar utilizando librerías que tengan bugs o vulnerabilidades detectadas y que quizás ustedes no conozcan. Ese es otro gran problema. Que cada microservicio no siga un estándar, o sea, la estructura de paquetes o de carpetas de cada aplicación. Yo definí una, pero no sé, pasaron 3 meses, 6 meses, un año, entró otro desarrollador, no la entendió, no la documenté, y inventó la de él. Entonces no hay forma de validarlo. Y ahí empieza, ¿dónde estaba esto? O, che, este paquete o esta clase o este folder no tiene nada que ver con lo que dice el nombre, el título. O sea, ahí empiezan a haber inconsistencias. Se necesita hacer test de manera que sean como caja negra, que yo ejecute un test, pero que yo no pueda modificar el comportamiento de mi microservicio. ¿Esto para qué? Porque en general todos somos desarrolladores y es el famoso toqué algo, me dejó de funcionar, bueno, comenta el test o moquea tal cosa y quede verde y ya está. Y después cuando salen a producción se topan con un martes 13, digamos. Y el problema de generar test de performance desde cero es el otro gran problema. Me tengo que acordar de todos los escenarios y pensar cuáles son las posibles requests y response. Y el último de los problemas es, y no es muy frecuente, pero a veces lo he visto, es en el pipeline de ejecución de Jenkins o GitLab, termina apareciendo como un solo step, digamos, todo lo que es test. No importa si es unitario, integración, componente o lo que sea, es todo junto. Soluciones para la felicidad de todos. Para el tema de cambios entre request y response, lo que recomienda Martin Fowler es utilizar contract test, o sea, definir cuál es el contrato mío como API que voy a exponer para afuera, y todos los que de alguna manera me consumen se suscriben, ya sea con Pact o Spring Contract, a los cambios que haya. Entonces cuando yo introduzca algún cambio sin saberlo, me va a decir dónde puedo estar introduciendo un posible problema, digamos, en todo mi sistema.
Después, para detectar posibles problemas en general en la plataforma, cosas que no se tuvieron contempladas, esto que mencioné en el primer apartado, esto de circuit breaker y fallback, se utilizan experimentos con Chaos Engineer para detectar puntos de falla. Hay muchas herramientas para ello, hay herramientas pagas y gratuitas, está Gremlin, que es paga, que tiene una interfaz muy interesante, pero obviamente no todos tenemos mucho dinero como para pagar eso, y quizás podemos ir a una herramienta como Chaos Toolkit, que es gratuita y no tiene mucha interfaz gráfica, pero bueno, es como todo, el trade-off de las cosas. Tema de dependencias. Cuando utilizar una librería que tiene muchos bugs o vulnerabilidades críticas, hay servicios como Snyk o Dependency Track que se comunican con bancos de datos en general alrededor del mundo, donde van detectando o van subiendo las vulnerabilidades que encuentran en las librerías de distintos lenguajes. Esto es lo importante. Dependency Track y Snyk cubren lenguajes como No, Python, Java, Go, o la mayoría de los que se imaginen o que son de público conocimiento y que se usan en la mayoría de las empresas. Definir test de arquitectura. Hay librerías en .NET y en Java como ArchUnit y NArchUnit que lo que nos permiten es definir las reglas de cómo se comunican entre los distintos layers de nuestra aplicación y se ejecutan como un test unitario. O sea, por ejemplo, si yo definí que el servicio o la capa de DAO, de acceso a base de datos, no puede comunicarse con un servicio, este test lo que va a hacer es, va a arrojar un error y nos va a decir cuál está mal, digamos. Después, crear test de caja negra, esto de lo que había mencionado antes, solo moqueando las que son conexiones externas, el resto dejándolo cerrado y evitando posibilidad de introducir errores indeseados. Estos tipos de test en general, en el caso de Java, por ejemplo, usando Karate, que usa BDD, se pueden reutilizar con herramientas como Gatling, en los que Gatling es una herramienta para medir la performance o hacer test de estrés. Entonces yo ya definí cuál es mi escenario, mi request y mi response, y con Gatling lo único que defino es la cantidad de usuarios o la cantidad de requests que va a recibir por un periodo de tiempo y qué cantidad de success o errores me debería de retornar. Por último, hacer un pipeline lo más atómico posible con cada uno de los steps para entender dónde falla y dónde no. Vayamos a las estructurales. Tenemos código duplicado en múltiples microservicios. Los umbrales están mal definidos, por lo cual suenan las alarmas todo el tiempo y todo el mundo los viene a buscar porque algo anda mal en el sistema, en realidad no lo es. Los logs están incompletos o es difícil de hacer un tracing. Antes estaba todo en un solo lugar, ahora está distribuido entre múltiples instancias de múltiples microservicios, es mucho a muchos, entonces es medio difícil de seguir. No tener una política de escalamiento y desescalamiento correcta. Exponer múltiples microservicios al exterior. Te pongo todo lo que tengo, vos sabés qué tengo, cuántas cajitas tengo y podés hacer lo que quieras. Eso es peligroso. Mantener varias versiones en producción de algo y demasiado riesgo en ciertos deploy de feature nuevos. O sea, salgo algo nuevo que seguramente puede romper algo o no me puedo dar cuenta porque solo se puede probar en producción. Y poca o nula documentación de arquitectura en cada uno de los microservicios o cada una de las decisiones. Bueno, ahora viene la parte divertida, las soluciones. En general, tratar de crear librerías únicas para el código duplicado en los microservicios, tratar de que sean lo más atómicas posibles, una, por ejemplo, con el modelo que es común a todos los microservicios y el otro con cosas que son propias como el manejo de error o cosas comunes de los microservicios. Tratar de definir, otro punto es tratar de definir umbrales bajos de errores e ir adecuándolos de manera progresiva como para que no estén sonando las alarmas todo el tiempo y la gente no se estrese ni se vuelva loca. Utilizar tracing distribuido como un LK con un request único como para poder entender cómo ese request o esa información va viajando de una punta a la otra de la plataforma. El escalamiento debe tener definido siempre, y por favor esto es importante, siempre debe tener cuáles son los umbrales máximo, mínimo y deseable de lo que se necesita y qué cantidad de memoria o de CPU se necesita como para que no haya un sobredimensionamiento o escale al infinito nuestros microservicios. Para el tema del API Gateway nos soluciona el problema de exponer todas nuestras cajitas en un solo lugar. O sea, para el mundo exterior se ve como una sola caja con todos los endpoints, mientras que para adentro hay miles de cajitas o miles de microservicios.
Hay distintos approach para el tema del manejo de versiones. Se puede versionar la API con V1, V2, V3, o pueden definirse reglas en Kubernetes. Para el tema de feature nuevos, usar feature flag para tener un control de prendido y apagado de las cosas nuevas, y usar un ADR que es para documentar las decisiones de arquitectura, como para saber por qué hicimos las cosas. Por último, y no molesto más, los libros de donde pueden llegar a obtener un poco más de información al respecto de estos conceptos que fui vertiendo durante la charla. Les recomiendo en particular el de Microservices Pattern de Chris Richardson. Tiene muchas de estas definiciones y muy bien documentadas. También el de Building Microservices de Sam Newman, si recién están arrancando con el mundo de microservices. Y si ya son un poco más avanzados, les dejo los otros dos, que son de Neil Ford, que ahí ya hay un par de cosas más avanzadas como para solucionar problemas. Muchas gracias por su tiempo y espero que tengan preguntas para hacerme, así se las puedo responder.